Amigos, ¿cómo están? Les mando un saludo donde quiera que se encuentren y deseo que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes, que la gracia del Señor los acompañe donde quiera que ustedes estén. Miren, en esta hora quiero compartirles un texto más que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 3. Hebreos 1:3 nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, nos está hablando de Jesús. Desde el versículo 1 nos está hablando del Hijo. Miren, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y empieza a hablarnos del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, es decir, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, miren lo que dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Quién efectuó la purificación de nuestros pecados? El Hijo, es decir, Jesús. Él efectuó la purificación de nuestros pecados. ¿Cómo? Por medio de sí mismo. Es decir, entregándose él mismo en sacrificio, ¿sí? En aquella cruz, él fue sacrificado, ofreció su sangre, ofreció su carne, su cuerpo. Él se ofreció a sí mismo, por medio de sí mismo, es como él efectuó la purificación de nuestros pecados. Este texto, Hebreos 1:3, es clarísimo y nos enseña que la purificación de nuestros pecados, es decir, el perdón de nuestros pecados, lo efectuó Jesús por medio de sí mismo. Es importante que la purificación de nuestros pecados no está en algo que nosotros hagamos, como lo enseñan muchas doctrinas erróneas y muchos maestros engañosos el día de hoy, que está en lo que tú y yo hagamos. Ahí no está la purificación de nuestros pecados, sino está en lo que hizo Jesús. Y nosotros no la efectuamos, ni bautizándonos en agua, ni haciendo tal o cual cosa. Quien lo efectuó fue Jesús, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Jesús fue quien efectuó la purificación. Estas palabras, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, significa habiendo hecho. O sea, efectuar significa hacer, llevar a cabo. Jesús fue quien hizo eso. Jesús fue quien llevó a cabo la purificación de nuestros pecados. Nosotros no. Aunque nos bauticemos en agua, nosotros no nos purificamos de nuestros pecados. Es Jesús quien la efectuó, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Vean, aquí dice, habiendo efectuado, es para tiempo pasado. Por medio de sí mismo. La purificación de nuestros pecados está en una persona, está en Jesús. Y es Él quien la efectuó. ¿Cómo? Entregándose Él mismo. Entregándose en la cruz. Ofreciéndose en sacrificio por nosotros. Ofreciendo su propia sangre y ofreciendo su cuerpo en sacrificio por nosotros como pago por nuestras culpas. De esa manera Él efectuó la purificación de nuestros pecados. No es en el agua del bautismo. No caigamos en esos engaños. Leamos la Biblia y entendamos lo que la Biblia nos enseña. Entendamos lo que el Espíritu nos enseña. No está en el agua del bautismo. No está en una hostia. No está en ningún ritual que hagas, sea cual sea, por muy obediente que quieras parecer.
Quien quiera que sea que lo presente como un acto de obediencia, en nada de lo que nosotros hagamos, por más obediencia que sea, va a estar nuestra salvación y va a estar la purificación de nuestros pecados. Fue Jesús quien la efectuó, no nosotros. Sea la palabra del Señor siempre bendita, siempre sea exaltada, siempre sea puesta sobre todas las cosas, como dice el salmista. Hebreos 1:3. No se te olvide ese texto. Hebreos 1:3. El cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Que Dios bendiga su palabra. Les mando un cordial saludo. Bendiciones.